Adelante. Muy buenas tardes para los que están presentes, Isabel, Luisa, Carlitos, que está en los controles, y también aquellos que están en casa o a través de internet, sea donde que estén, sean bienvenidos. Estamos estudiando la declaración de fe de la web que nosotros tenemos, está en nuestra página web www.esperanzadevida.es. Se puede entrar y ver allí. Igual manera vamos a pasar un vídeo inicial que va a mostrar también nuestra página web. Quisiera saludar a Josefina, que está en Madrid, también a Ani, que está en Guatemala, que los domingos se levanta de madrugada para ver los cultos del domingo, y esto es de agradecerse y la compañía que nos hace desde allí. Y también desde Paraguay está Damaris, está también Lea, está Eva y Asgar, que nos está viendo también. Y les damos la cordial bienvenida. Como dije, hoy vamos a dar la continuación de la declaración de fe que estamos estudiando. Es la parte número 6. Y antes vamos a ver un vídeo que va a dar una explicación más o menos de lo que es la parte que estamos enseñando. Estudio bíblico de nuestra confesión de fe. La confesión está preparada en 18 puntos, cada cual con sus breves escritos, desarrollando el tema de su encabezado, colocando las primeras palabras como las pueden ver resaltadas. Creemos que las Escrituras enseñan que ese detalle da la firmeza que la Biblia, tal cual hoy día la consideramos, es la Sagrada Escritura. La confesión está basada en los versículos en ella contenida, resaltando la cita bíblica en algunos párrafos que sus autores en su momento lo vieron necesario expresar. Los números indican que al final de las hojas podrán verificar la fuente del capítulo y versículos con que fueron basadas la confesión de fe. Para nuestros estudios de esas semanas, he preparado algunas hojas que verán a continuación, ya con los versículos en su totalidad para un mejor aprovechamiento del tiempo. Eso nos ayudará a ser más prácticos, sin dejar de consultar por supuesto nuestro libro de texto, como debe de ser en todo momento en caso de dudas. La mente crítica debe de acompañarnos en todo momento, como bien se expresan algunos entendidos en la materia. Una mente crítica es la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información de manera lógica y objetiva, en lugar de aceptar las cosas tal como se presentan. No se trata de ser negativo o criticar por criticar, sino de construir un criterio propio y tomar decisiones fundamentadas. O como bien dice un discípulo de Cristo en su máxima, nada es neutro o casual y nada es inofensivo. No se trata que seas un ermitaño, pero selecciona lo que ves y lo que escuchas. Ser Adrián Andrada. En nuestra página web de esperanzadevida.es tendremos cada semana una publicación que podremos visualizar y constatar en todo momento que fuera necesario. Al final del vídeo dejaré un código QR donde podéis escanear y abrir rápidamente sin tener que escribir o procurar en la página web. Además, como bien sabéis, tenemos una Biblia digital acoplada en la página para cualquier consulta que necesitáis realizar. Y por supuesto queda resaltado nuevamente la Biblia impresa que tengáis a mano, que os animo a adquirirla si fuera vuestro caso. Muy bien, bienvenidos todos al estudio de esta noche. A la que está en el fondo no veo muy bien quién es. Es que por la altura, bienvenido. A ver si puedo bajar un poquito ese sonido que está dando una microfonía. Un momentito, que ahí, a lo mejor ahí. Bien, hoy nos vamos a dedicar, como dije, ahí está el código QR para nuestra página del estudio. Si alguien quiere hacerlo, está ahí colocado. Hoy tenemos el carácter gratuito de la salvación. Vamos a colocar ya el estudio. Como lo pueden ver en la diapositiva.
Una de las maravillas que encontramos en el mundo es la escritura, un invento que revolucionó la vida de los seres humanos. El texto escrito en varias formas e idiomas han formado el carácter de millones de personas en todo ese tiempo que tenemos entre nosotros, plasmados en diversas maneras. En la diapositiva número 1, nosotros podemos ver así mismo. Pueden ver que hay el espacio, ¿no? El espacio entre palabras, la palabra a, la sí y la mismo. Y eso debe ser pronunciado, según aprendí en el español, ya me dirá Rafa, así mismo. Dando una pausa entre palabras, podríamos sacar varias frases que se representan ideas firmes de una persona. Por ejemplo, él se dijo a sí mismo, venceré. Él dijo a sí mismo, despacito, venceré. Pero si decimos a sí mismo, diríamos que de este modo o de esta manera debe de ser realizado a sí mismo. Si, entre tanto, colocamos a sí mismo, también sería otra manera de expresar, para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada. Pero parece lo mismo, ¿a que sí? ¿Fina? Es lo mismo, ¿no? A ver, mira. Ahí. Mira, voy a colocar otra. Ahí están las tres. La diferencia la podemos ver en esta diapositiva, un poco más clara, ¿no? Las expresiones escritas por nuestros carácter no necesariamente tienen que ser las que escuchamos dicha por la boca o escrita por la sociedad en que vivimos. Como venimos diciendo una y otra vez, selecciona lo que escuchas y filtra lo que ves con una mente crítica. ¿Qué tiene a ver esas tres frases o esos reglones? Mira que hay poca diferencia. Bienvenido, Efraín. Poca diferencia. Sin embargo, el sentido es diferente. Para mí fue sorprendente estudiarla. Así mismo y así mismo. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Todo esto hace parte de una característica del carácter, una característica del español, de la lengua española, que algunos, para mí, no fue tan difícil, pero además que tengo una profesora en casa y me estira de la oreja cada vez que digo una palabra equivocada, ¿no? Es una broma, ¿eh? No me vaya a tirar el tomate después. Pero hay interesante esas cosas que nosotros podemos decir, escribir, o que la sociedad nos enseña, porque no es lo mismo. No es lo mismo, pareciera, pero no es lo mismo. Así también nosotros vemos en nuestro carácter. No es lo mismo. Bueno, ya dijiste, ¿no? En una ocasión, llegando a casa de un señor, pude presenciar que bajaba las escaleras detrás de su hijo, gritando a todo pulmón que volviera, que no terminó de hablarle. El muchacho se marchó sin mirar atrás, no viendo que yo acercaba con el coche, presenciando toda la escena. Su padre se acercó a mi coche por la ventanilla sin esperar que la bajara
y dijo, oye, háblale al muchacho que entre en razón y vuelva, que a ti siempre te escucha cuando le hablas. Yo le pregunté, ¿qué pasó? Me respondió diciendo unas palabras que no vale la pena repetirlas hacia el muchacho y que no quería hacerle caso a lo que le decía. Le pregunté al padre, estaba todo nervioso, ¿no? Luisa estaba presente también, no sé si se acuerda. Pero a pesar de todo, tú le amas, ¿verdad? Le pregunté al papá. Y él me contestó, sí, pero ¿qué tiene a ver todo eso con que le amo? Salí del coche, entré a la casa, era un hombre intelectual, conocedor de varios idiomas y lector empedernido de buenos libros. Estando dentro de la casa, le pregunté, ya más calmado, ¿qué significa para un español cuando dicen de una persona, es una persona de carácter? Dijo ya más calmado por la situación. En España, decir que alguien es una persona de carácter significa principalmente que tiene personalidad fuerte, firme y decidida, que no se deja influenciar fácilmente por las demás y que suele reaccionar con energía o genio ante sus problemas. Yo le miré y dije a él, ¿y qué significa en rasgos generales? Bueno, que tiene firmeza, defiende sus ideas con mucha seguridad, tiene genio, puede mostrar enfado y reaccionar con dureza si algo le molesta. El tío es independiente, toma sus propias decisiones sin depender de la opinión ajena. Yo estaba recién llegando a España, no conocía muy bien, creo que se dice idiosincrasia. ¿Sí? Aprobado. Y le pregunté a ese señor, Brigitte, no, esto no pregunté al Señor, sino que, ¿y qué de bueno hay en todo eso? Le pregunté al Señor. Bueno, el aspecto positivo es que le muestra un liderazgo, valentía y una voluntad muy fuerte para superar los retos. Y lo negativo, y me contestó, bueno, el negativo es que puede indicar que la persona es terca, difícil de tratar o tiene un mal genio constante. Y depende de su carácter. Total, llegamos a un consenso que él amaba a su hijo y que tenía un carácter terco igual al suyo. Y nos reímos después de todo esto, ¿verdad? En una conversación con una persona, me dijo, oye, ¿qué haces detrás de las cámaras? Tendrías que estar allí delante hablando a los demás. Le contesté, estoy aquí porque usted no escucha a los que están delante. Normalmente yo estoy allá detrás de las cámaras. Eso de estar aquí es cosa de Luisa que me empujó para dar el estudio. Dale, la gente necesita estudiar, dale, enséñale. Y me sacó allá detrás. Pero ese señor, es verdad, me dijo, ¿qué hace aquí detrás? Yo estoy aquí porque usted necesita aprender. Si usted atendiera a los que están allá adelante, no era necesario que yo esté aquí hablando contigo. Atiende. El Espíritu Santo es el mismo. Depende de cómo haces caso y actúe conforme a lo que Él dice. Todo lo que hacemos debe tener un sentido direccionado para nuestro crecimiento o desarrollo en nuestra vida y en la vida de los demás. Todo. Todo tiene que tener un sentido. Si no, no tiene sentido que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hablándonos,
¿Formando qué? Formando nuestro carácter. Un profesor de filosofía me dijo en la clase, a ver, Blumenthal, allá me llamaban de Blumenthal, dinos una frase filosófica, de filosofía. Yo nunca dije nada filosófico y no sabía formular nada, ¿no? Y le dije lo primero que me vino a la mente, el pensador salió a pensar. Me miró y dijo, ¿solo eso? ¿Nada más? El pensador salió a pensar. Es muy corto. Y le contesté, bueno, eso es cosa suya. Y en lo que él pensaba, el pensador, ¿verdad? Si se quedan impresionados con lo famoso, dije al profesor, solo sé que nada sé, ¿por qué no acepta lo que dije? El pensador salió a pensar. Él era un tío muy blanco, así como Luisa, como Rafa, y se colocó rojo como un tomate de rabia por mi contestación, ¿verdad? Yo era joven. Y casi me sacó de la clase a patadas final, casi. Pero yo dije lo que pensaba. El pensador salió a pensar, quería alguna frase filosófica. Salió de mi carácter, qué sé yo, ¿verdad? Como toda semana, nosotros hacemos una máxima. Vamos a hacerla en grupo. Y yo hago una máxima. Mi máxima de esta semana es, el carácter del Espíritu Santo cambió el rumbo de mi historia y, en consecuencia, la de quienes están a mi alrededor. Esa es mi máxima de esta semana en cuanto al carácter. Y yo les confieso, yo estoy orgulloso de ese Espíritu Santo, que tuvo que trabajar mucho en mi vida para cambiar mi carácter podrido. Lamento lo que pasaron conmigo, los que estaban a mi lado antes, y hasta que yo aprenda, y ojalá que haya aprendido hasta hoy, ¿verdad? Si es así, perdóname si hay alguien lo ofendí con mi carácter. Eso he aprendido de mi madre, que a lo mejor está viendo por internet. Hola, mamá. Ella no decía, lo hacía. Ella no decía, lo hacía. No había vuelta atrás. Falló o desobedeció, tiene sus consecuencias. Palo es palo y piedra es piedra. No sé si ela decía esas cosas, esa cosa mía. Una filosofía de crianza muy certera en mi vida. Si no miras al cruzar la calle, puede que seas atropellado, aunque sea una calle no muy transitada. Hablamos del carácter, ¿verdad? Yo confieso que agarraba una bicicleta cuando tenía mis 15 años, tenía mis problemas. Hablo de carácter y hablo de Espíritu Santo. Nada mejor que uno hable do que hablar de los demás, ¿no es cierto? Si voy a hablar de Luisa, ¿no?, que está aquí delante, ¿para qué? Hablo de mí, de lo podrido que fui. Yo agarraba la bicicleta, sacaba los manubrios que tenía la bicicleta y colocaba un palo sin freno y salía por las calles de Brasilia a todo galope, cruzando sin mirar si venía coche o no venía, y hasta que un día salí en la rotonda, había un taxi y le golpeé al taxi porque no pude frenar, y para frenar se metía el pie en la horquilla. Solo que como me asusté, metí el pie y el pie enganchó. Fue ciclista y bicicleta encima del coche, ¿verdad? Un desastre. Era un desastre mi vida. No saben mis padres, bueno, mi padre ya se fue, pero mamá no sabe el desastre que yo hacía en las calles con mi bicicleta. Un carácter no tan bueno. Hola, Alicia y Mía.
Si no miras al cruzar la calle, David, puede ser que seas atropellado, aunque sea una calle no muy transitada. El mensaje del Evangelio es claro y directo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el carácter del Señor, ser manso y humilde de corazón. Es una parte muy importante del carácter y de forma de ser de una persona. Estas cualidades, a diferencia del otro que decía es una persona de carácter, esas cualidades no son debilidades, al revés. El domingo escuché una predicación, que estaba yo haciendo una transmisión de una congregación, y el muchacho que estaba predicando me llamó la atención lo que dijo, que cuando Jesús vio el féretro del niño, se acercó y tocó, y para tocar era prohibido porque él contaminaba, pero él dijo, el muchacho en su predicación, Jesús le tocó, pero le contaminó al muerto de vida, le resucitó. Es al revés. Esas cualidades no son debilidades. Ser manso y humilde atropella a lo malo, al carácter malo, porque el otro viene con un carácter fuerte, gritando como yo me expreso, ¿no? Como buen brasileiro, ¿no? ¿Has visto el domingo? João se expresaba todo, así el brasileiro, ¿no? En se expresar, pero no tenga miedo, no es de tanta pelea. Estas debilidades, esas cualidades no son debilidades, sino una muestra de fortaleza con control y madurez interior. Significa una fuerza bajo control. Ser manso significa saber dominar el enojo y responder con paz, en lugar de pelear. Es conocer a uno mismo. Ser humilde es aceptar con honestidad tanto los talentos como los errores propios. Es tratar bien a los demás, ayudar a otros y no buscar ser más que nadie. Cuando a mí me dicen allí arriba, ¿no? Porque Fernando me colocó como él me llama el jefe, ¿verdad? Allá, el jefe en mi tribu es el de los indios, ¿no? El jefe, ¿no? Sin embargo, cuando alguien viene, yo digo, este aquí es el jefe. Antes que diga alguna cosa, yo paso a la pelota a Carlitos, ¿no? Es el jefe. Ahí él se va a ver, ¿no? Pero reconozco a los demás. Eso es la parte. Tu hijo es maravilloso, Licia. Yo estoy grato al Señor por la educación que le has dado. Y eso hablo públicamente, para que se avergüence a los demás y para que Carlos Andrés, que está ahí detrás de la tele, de la cámara, aprenda y esté firme, porque este es un carácter formado en su vida, así como mis padres me formaron. Permite prestar atención a los demás y aprender de ellos sin orgullo. Trata a todas las personas con amabilidad, sin importar la situación. Pareciera algo orgulloso, pero mire, tengo ahí un libro que no traje, que está en el estante, que habla de mi conversión. En 1975, cuando Dios estaba preparando mi corazón para entender la conexión con Él, estaba estudiando diseño artístico y publicitario por correo postal, como ustedes ven ahí.
alguien de mi familia, porque no creo que haya sido yo, fue mi madre, mi padre, mi hermana mayor que estaba presente en aquel entonces, que me hizo estudiar. Se ocupó de hacer un cupón que aparecía en esos cursos, ¿no? Instituto Universal Brasileiro, que era por correo. Y yo comencé a estudiar. Recibía un cuaderno con instrucciones y tenía que dibujar figuras en las hojas, luego enviarlas por correo para ser corregidas. Eso tardaba una semana para llegar a su destino. Eran mis primeras cartas por correo que recibía, Alicia. Toda una emoción, ¿verdad? Como un enamorado, ¿no? Que recibe la carta. Bueno, en aquel instante yo ni ahí, ¿verdad? Ni conquistaba nada. Tenía 15 años, pero era tan feo que yo ni me paraba para peinar para no mirar al espejo. La espera de ansiedad era de ansiedad y producía una enorme emoción increíble cuando pasaba por la agencia de correos para verificar si había llegado la respuesta de la corrección del dibujo. Yo hacía el dibujo a esas hojas, eso es verídico, ese libro, aunque no es mío, pero es este que están viendo ahí. Sacaba la hoja, colocaba en un sobre y mandaba por el correo. Y venía después la carta con mi nombre. Toda una emoción era recibir una carta. Sobre el dibujo que había realizado venía en rojo lo que el profesor esperaba recibir de mi parte. La emoción era tanta que a las afueras del correo ya lo revisaba sin llegar a casa. Decía yo dentro de mí, alguien leyó la correspondió y respondió a mi carta. No importaba el resultado y si la atención dada a mi dibujo, no importaba. Era una persona que no me conocía de la nada, pero dio la importancia de ocuparse para analizar y corregir las faltas. Y yo veía un montón de amigos y yo quería dibujar otra vez porque era allí lo que daba. Además, esas correcciones eran sin palabras, porque a veces las palabras, Rafa, a veces las palabras chocan, pero en el dibujo que él hacía, no hablaba nada, pero decía todo, y directo. El carácter gratuito de la salvación es nuestro tema. Así he tomado igualmente el Evangelio en mi vida. Como ese estudio que acabo de decir que hacía y todo más. Así he tomado en mi vida un Evangelio franqueado a todos los bienes de salvación, corrigiendo mis faltas de no creer que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, que me podía ayudar en mis debilidades. Así fue franqueado, así fue presentado el Evangelio en mi vida, de claro, de frente. El Evangelio franquea todos los bienes de la salvación y llegó pagando y liberando mi corazón frente a un Dios de mi niñez para convertirme en un discípulo de Cristo, lleno de alegría, viva en mi ser. Cuando Él entró, si leen el libro, que está gratuito ahí de la estante, creo que hay uno solo, el que salga primero después puede cogerlo. Cuando entró, sentí un quemazón aquí dentro, cuando yo dije a Él, quiero, si tú hiciste cambio en los demás, quiero que entre en mí. Y eso comenzó a quemar aquí en mí. Fui al grifo, tomé agua y no paraba. Al revés, comenzó a ir por la espalda. Y yo dije, ¿qué pasa? Era el Evangelio de Cristo, franqueando todo, pagando todas mis deudas. He tenido que pagar para ver esa alegría que me traía el correo.
y los dibujos revisados. Un pequeño momento de alegría. Sin embargo, lo de la salvación, el encuentro con el Espíritu Santo fue gratis y duradero hasta ahora que estamos en este estudio. Hasta ahora, sin parar. Si pudiera explotar, explotaría de tanta alegría. Es la misma alegría del encuentro con Dios y su maravilloso y glorioso evangelio de salvación, el carácter gratuito de la salvación, lo que vemos ahí. Señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento y experiencia importante. Dar valor más alto a las emociones carnales, como puede ser el cantar fuerte o a los cuatro vientos para que escuchen toda la población, debe de ser controlada por el Espíritu Santo. Él sabe cuándo tenemos que gritar, gestionar o simplemente susurrar al oído de aquel que está preparado para recibir el Evangelio de Cristo en su corazón. Los discípulos tienen el derecho de obedecer, más elevado que lo del placer carnal. Ver a su contrincante caer o enervar por vernos triunfar debe de ser colocada a la luz de la voluntad de todos que deben llegar frente al trono de la gracia, y no que solo que algunos se sientan victoriosos y sus sentimientos recibidos de que vencieron al competidor. Por demás está en estas alturas decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes de la maldad, que al ver que peleamos entre nosotros, se queda dando saltos de haber turbado y dividido los corazones de los discípulos de Jesús. La maldad es la intención creciente de causar daño a otros. La falta de bondad y el goce al hacer el mal. El goce, no goce, el goce. Se divide en aspectos como la crueldad, la perversidad y el daño moral. La maldad la intención de la maldad es clara, un plan pensado para lastimar. La falta de empatía, no sentir pena por el dolor ajeno. Es el uso de poder, usar la fuerza o posición para dominar y dañar a otros. Las huestes espirituales de la maldad, no hablo tanto de ellas, son un ejército de fuerzas malignas, invisibles, con un carácter podrido. Aunque yo le diga que es podrido, él se alegra. Las huestes de maldad. Todo lo que tú digas de malo para él se alegra. De tão malo que es. En Efesios 6:12, que he preparado aquí, pero estamos avanzados, habla sobre ello. El texto clave se menciona en la carta al hablar de la lucha espiritual. No es una lucha física. El texto dice que la pelea no es contra personas de carne y hueso. El enemigo invisible se refiere a poderes del mal, demonios y jefes de oscuridad en el mundo espiritual. Eso existe. Eso existe. A pesar de que todas las cosas en el mundo nos hacen nublar de Él, Él está presente, nos perturbando. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús, diciendo fuera, con firmeza, con carácter, como dicen. Fuera, con Él no hay conversación. Lo reprendemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, no por nuestro poder, por Él. No tenga miedo, porque quien venció fue Jesús. Prueba, prueba, prueba. Sin temor. Es una organización que muestra el mal, tiene un orden de ejército activo.
La doctrina cristiana enseña que se debe responder con la armadura de Dios. ¿Sabe con qué? Con fe, oración y verdad. En lugar de pelear con odio contra las otras personas. Hay que pelear con las armaduras de fe, oración y la verdad, en lugar de pelear con odio contra otras personas. Los discípulos tienen el derecho de obedecer, más elevado de lo que el placer carnal. Ver a su contrincante caer y enervar ver sus propios triunfos debe ser colocado a la luz del Señor. Cuando hacemos esto, eso debilita nuestras fuerzas frente a los enemigos, los ataques del enemigo. Así jamás debilitaremos las murallas de Jericó si vamos contra las personas. Y si dejamos que esta gripe de orgullo, ¿quién ya tuvo alguna gripe? Vuelvo a Rafa, que no tiene problema en que le mencione. Espero que no, ¿eh? Rafa, a nuestra edad ya tuvimos mucha gripe, ¿eh? ¿A que sí? Tú eres más joven que yo, pero bueno. Hemos tenido varias gripes que nos atacaron. No podremos gritar cuando lo que hay que hacer es callar, cuando debemos de hacerlo. Es Dios quien peleará por nosotros y no lo contrario. La victoria es del Señor de la batalla. Fue lo que dijimos la semana pasada. En nuestro texto de la declaración de fe que leeremos al final, nos dice muy claro que el único obstáculo para la salvación es la perversidad de éste y su repulsa voluntaria del Evangelio, de tan poderosos que somos si nos colocamos en contra. Si nuestro carácter es mayor que el del Evangelio que nos da la salvación, tendremos una consecuencia catastrófica. Sin embargo, el carácter de las buenas noticias no desiste, proclama con voz en pecho. A todos los sedientos, dice la palabra de Dios, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo puedo yo comprar, Freddy? Si no tiene precio, no puedo comprar. Más directo que eso, imposible. Más directo en proclamar con voz en pecho, esto es imposible. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El carácter gratuito de la salvación. A ver si podemos leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Creemos que las Escrituras enseñan que el Evangelio franquea a todos los bienes de la salvación, que es deber de todos aceptarlos inmediatamente con fe cordial, arrepentimiento y obediencia, y que el único obstáculo para la salvación del peor pecador de la tierra es la perversidad de éste y su repulsa voluntaria del Evangelio, repulsa que le acarrea condenación agravada. Eso está en nuestro texto, en nuestros 18 textos que tenemos, puntos de la declaración de fe. Si alguien no tiene, aquí la tenemos, que puede ser repartida, que hemos repartido al inicio. Y también vamos a repartir una hoja que los que están también en internet pueden ver. Está escrito en nuestra página web que fue mostrada anteriormente. Esa hoja va a ser entregue a vosotros, como siempre,
para que hablemos en grupo de ello, ¿de acuerdo? Muchas gracias, espero que haya sido ofensiva mis palabras y que actúen de acuerdo a ella, no contra mí, no me tiren piedra, sino que actúen conforme la palabra de Dios fue expuesta para cambiar nuestro carácter. Que el Señor les bendiga grandemente a aquellos que han hecho ese esfuerzo de venir hasta aquí y vamos a estudiar. Que el Señor les bendiga grandemente a los que están en internet. Puede cortar, Carlos. Bien, vamos a hacer como siempre nuestro...